Un saludo para todos quienes ven este video. Mi nombre es Daniel Méndez y en esta ocasión les traigo un video tutorial sobre lo que son los métodos adaptativos en SolidWorks. Para este fin he diseñado una ménsula con la geometría que ustedes pueden ver en pantalla. A esta ménsula le vamos a aplicar sujeciones, cargas y vamos a analizar los distintos tipos de mallados que podemos generar en SolidWorks para las simulaciones. Esto se hace porque es importante recordar que SolidWorks aplica el método de elementos finitos para hacer este tipo de análisis y de estudios que vamos a ver el día de hoy. Por tal razón, nosotros vamos a la parte de simulaciones en nuevo estudio y le colocamos un nombre. Vamos a hacer análisis estáticos en esta ocasión. El nombre que yo le quiero dar es Ménsula 1. Le damos en OK y se nos despliegan todas las opciones para el estudio de análisis estático. Lo primero es aplicar un material. Para este propósito, el acero aliado nos queda perfectamente, entonces le aplicamos, cerramos esto. Lo siguiente es aplicar sujeciones, vamos a asesor de sujeciones, geometría fija y seleccionamos esta cara de acá. Al aplicar una sujeción de geometría fija, básicamente estamos empotrando esta cara hacia una pared de sujeción. Le damos en OK y continuamos aplicando las cargas externas. En este caso vamos a aplicar fuerza en estas dos áreas que hemos definido anteriormente. En cada una vamos a aplicar una fuerza de 500 newtons que corresponden a 50 kilogramos más o menos. Entonces se aplican 500 newtons en una y 500 newtons en la otra. Obviamente ambas cargas están ubicadas con la misma dirección. Entonces le damos en OK. Listo, tenemos aquí ya hecho aplicadas las cargas, aplicado material y las sujeciones. En este momento nosotros ya podemos ejecutar el estudio, no se va a demorar demasiado. Sin embargo, toma cierto tiempo. Esto depende de la capacidad de la computadora. El primer resultado que nos da son las tensiones de von Mises. Nosotros podemos modificar estos resultados. Por ejemplo, aquí tenemos una escala deformada en exageración. Si nosotros le ponemos en escala real, vamos a poder observar cómo la escala real en la que se deformaría según la aplicación de las cargas esta ménsula. Igualmente le cambiamos las tensiones de von Mises para que nos entregue los valores en megapascales. Y de esta forma le damos en OK. Obtenemos un valor en megapascales de 46.58 en su máximo. Igualmente podemos observar que la escala de deformación exagerada ya se ha retirado. Lo que nos interesa en este caso es el mallado que se utilizó para realizar este análisis. Si yo le doy en la parte de malla, clic derecho y mostrar malla, me va a aparecer el mallado que se utilizó. Podemos observar que es un mallado genérico, es el mallado que SolidWorks crea por default para este tipo de elementos. Adicionalmente se observa que los elementos son bastante grandes, el mallado es bastante grande y es general para toda la superficie. Listo. Hecho esto, vamos a copiar el estudio que acabamos de crear, le vamos a cambiar de nombre y le vamos a poner Ménsula 2. Clic en OK. Y lo que vamos a hacer, el único cambio es en la malla, aquí. Vamos a crear malla, damos en aceptar porque se van a eliminar los resultados que se hicieron con la anterior malla. En este punto podemos ver que podemos modificar la densidad de la malla. Si yo le pongo más fina, pues esos elementos que se habían mostrado anteriormente bastante grandes se van a hacer más pequeños a lo largo de toda la superficie. Yo le doy clic en OK, SolidWorks comienza con el mallado y el resultado es este. A comparación del anterior, cada uno de estos elementos es mucho más pequeño, lo cual nos va a entregar un resultado un poco más preciso en comparación con el anterior. Yo le doy nuevamente en ejecutar este estudio, se demora cierto tiempo. Si la simulación se demora demasiado, voy a recortar esta parte y retomar cuando ya haya acabado de ejecutarse. Aquí ya tenemos los resultados. En este caso la tensión de von Mises máxima es de 46.88 megapascales, que a comparación del caso anterior no tenemos gran variación. Observamos que los resultados son similares. Listo.
continuemos, vamos a hacer otro cambio en la malla. Por tal razón copiamos del estudio 1 y le vamos a poner de nombre Ménsula 3. Nos vamos a crear malla nuevamente, damos en aceptar, pero con la diferencia de que esta vez vamos a seleccionar la opción de parámetros de mallado. Se nos despliega una lista de opciones donde tenemos malla estándar, que es la que se ha venido aplicando hasta ahora, pero nosotros vamos a seleccionar la malla basada en curvatura. Esto nos sirve para ajustar la malla en los elementos, en las zonas donde nosotros necesitamos mayor precisión en los cálculos. Podíamos observar anteriormente en las otras mallas, por ejemplo en la malla de la ménsula 1, me regreso un momento por acá. Si yo muestro la malla que se generó aquí, toda la malla es la misma en todos los puntos de la ménsula. Sin embargo, hay puntos, por ejemplo, en esta cara de aquí, donde no es de mucho interés el análisis, sin embargo, aún así se hace. Esto se puede observar mejor en la ménsula 2, donde el mallado es mucho más fino. Entonces, hacer un mallado mucho más fino en estas zonas donde no requerimos un análisis tan exhaustivo, solamente es un gasto computacional innecesario, pues la computadora analiza cada uno de estos elementos por separado y va realizando convergencias. Sin embargo, como acabo de mencionar, no es de mucho interés que haya demasiado gasto computacional aquí, pues no es eficiente. Para eso, un primer método es el que vamos a ver en el de la ménsula 3. Nos vamos a malla, crear malla, damos en aceptar. Y como ya les dije, seleccionamos parámetros de mallado, mallado basado en curvatura. Y aquí podemos modificar los elementos de nuestra malla. Esta malla va a centrarse en realizar un mallado fino en las zonas de interés, que en nuestro caso son las curvas, los lugares donde tenemos circunferencias, por ejemplo, o estos redondeos. Aquí podemos dar un valor del tamaño máximo de los elementos, un valor del tamaño mínimo, que en este caso le voy a poner de 0.8. Este es el número de elementos por círculo que vamos a establecer, le pongo un número de 32 y este es el radio de crecimiento de los elementos y le establezco en 1.2. Cuando yo le doy clic en OK, SolidWorks empieza con el mallado y observamos que ahora el mallado es más fino en los lugares donde nos interesa de verdad realizar el análisis. Es en las curvaturas de los redondeos, por ejemplo, es en las curvaturas donde se aplica la carga. Sin embargo, en estas caras donde no es de mucho interés el análisis, el mallado es más grande. Por tal razón se optimiza el gasto computacional y por lo tanto en ocasiones se puede reducir también el tiempo de simulación. Cuando ejecuto este estudio, obtenemos los siguientes resultados. Podemos observar que en este caso la tensión de von Mises máxima es de 46.8 megapascales. A comparación con las otras dos no hay gran diferencia, sin embargo el gasto computacional en este punto ya se ha reducido bastante. Ahora vamos a ir con el tema de interés de este video. Para la ménsula 4 nosotros ya vamos a empezar a aplicar los métodos adaptativos que tiene SolidWorks. Sin embargo, es importante pues recalcar un poco de lo que son estos métodos, ¿no? Estos métodos se basan en la estimación de error y pues gracias a esto permiten realizar una convergencia en los resultados. Es decir, el resultado que obtiene SolidWorks se genera a partir del mallado que habíamos establecido anteriormente. Sin embargo, esto nos genera cierto porcentaje de error. Lo que hacen los métodos adaptativos es ir adaptando la malla, por eso su nombre, según los requerimientos para que el error se reduzca al mínimo. El primer método que vamos a utilizar es el método H. Nos vamos al nombre de nuestro estudio, en este caso ménsula 4, clic derecho y buscamos propiedades. En propiedades vamos a seleccionar la parte que dice solución adaptativa y seleccionamos el método H. Este método consiste en utilizar elementos más pequeños en las regiones con altos niveles de error, es decir, en las regiones donde nosotros necesitamos aplicar un mejor análisis.
serían en las zonas de interés que habíamos establecido anteriormente. Después de haber ejecutado varias veces, SolidWorks automáticamente refina la malla y nos entrega el resultado. Lo que podemos hacer aquí es variar la precisión. Si queremos un alto nivel de precisión, pues le movemos hasta el 98-99%, le voy a dejar en 98, pues mientras mayor precisión se requiera, mayor también es el gasto computacional. Un balance en la precisión, le dejamos en el medio, está muy bien para nuestro caso, y el máximo número de bucles que se puede establecer es de 5, entonces le vamos a aplicar en 5 para ver los resultados. Le damos en aceptar y no es necesario modificar nada más de la malla, pues esta va a ser modificada automáticamente por SolidWorks. Voy a ejecutar el estudio, esta vez sí se va a demorar un poco más en realizarse, por tal razón corto en esta parte. Listo, una vez se han ejecutado las distintas iteraciones y se ha satisfecho el nivel de precisión que nosotros requeríamos, me sale este mensaje de aquí, que nos indica precisamente eso. Yo le doy en aceptar y el resultado es el que se puede ver en pantalla. En este caso ya tenemos una variación un poco más considerable de en la tensión de von Mises en el máximo de 47.57 megapascales a comparación de los 48 megapascales que teníamos en los otros métodos. Sin embargo, lo que nos interesa es la malla. Cuando yo voy a mostrar malla, podemos observar que inclusive es mucho más fina la malla en los lugares de interés del análisis, a comparación inclusive con el método de curvatura que habíamos hecho antes. Finalmente nos queda analizar el, el método P. Le voy a colocar ménsula 5. Ok. Y en esta vez vamos a modificar igualmente, otra vez, como ya había mencionado, nos vamos al nombre del estudio, clic derecho, propiedades, y aquí seleccionamos, la opción que dice solución adaptativa. Igualmente podemos ver que en la parte inferior tenemos el método P. Un poco del método P, este método consiste en utilizar elementos más eficaces en las regiones con altos niveles de error. En este caso básicamente lo que se hace es aumentar el grado de los polinomios en estos puntos. Los polinomios que se determinan para la aproximación. A diferencia del método H, lo que se hacía es reducir el mallado, hacer un mallado más fino en las zonas de interés. En este caso no se reduce el mallado, sin embargo, se aumenta el grado del polinomio en estas zonas. Aquí podemos determinar el orden del polinomio inicial, el orden máximo al que van a llegar en las zonas de interés y pues el máximo número de bucles que podemos establecer. Para este método el máximo que nos permite SolidWorks es de 4. Entonces le dejamos tal como está, le damos en aceptar y ejecutamos el estudio. Una vez se hayan completado los bucles, pues vamos a obtener un resultado que vamos a comparar con los demás. En este caso no se demoró mucho. Tenemos una tensión de von Mises en su máximo de 47.4 megapascales. Sin embargo, cuando nos vamos a la malla, mostrar malla, podemos observar que el mallado no ha cambiado. Hay que recordar que este estudio de ménsula 5 se hizo a partir del de ménsula 1 y el de ménsula 1 tenía exactamente este mallado, que es un mallado bastante grande. Sin embargo, el resultado que nosotros obtenemos en la tensión de von Mises difiere en comparación con el de ménsula 1, pues en el de la ménsula 1 teníamos una tensión de von Mises de 48 megapascales. Aquí ya tenemos de 47 megapascales y los métodos adaptativos pues concuerdan bastante bien con sus resultados. En cuanto al método H, podemos mencionar que lo que cambia es el mallado. Podemos observar que el mallado aquí en las zonas de interés es menor, sin embargo el grado de los polinomios sigue siendo el mismo. Por otra parte, en el método P lo que cambia es el grado de los polinomios, sin embargo no cambia el mallado en ninguna zona, sigue siendo el mismo que se establece inicialmente. Aún así, los resultados que nosotros obtenemos son bastante parecidos en ambos métodos.
Como recomendación, el método P es un poco menos preciso que el método H. Por tal razón, si lo que se busca es mayor precisión en los resultados, es decir, obtener valores más reales, pues el método H es el adecuado. Sin embargo, el método H, al ser más preciso, requiere un mayor gasto computacional y toma mayor cantidad de tiempo en ejecutarse. En cambio, el método P requiere menor gasto computacional y pues obviamente menor tiempo. Entonces, el análisis de estas ventajas de pros y contras debe ser tenido en cuenta al momento de seleccionar un método u otro. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.